Oye, Alfredo, ya que llevo tanto tiempo aquí en la nave y estáis todo el rato hablando de reloj, ¿qué reloj me recomendáis? ¿Qué presupuesto tenéis, Bala? Poquito como siempre. ¿Bajo $100? Bajo $100. Ya, ok. Creo que tengo lo que necesitas, Bala. De partida, necesito que empieces a entender el concepto del cristal, necesito que empieces a entender el concepto de la caja, necesito que empieces a conocer el concepto de las correas, necesito que empieces a conocer las máquinas. ¿Qué Me agobié. Muchachos, comprar un nuevo reloj bajo $100 si este es su primer reloj. Puede ser un poquito agobiante, pero yo aquí, Alfredo, desde la nave junto a la Bala, estamos para hacerles el trabajo fácil. Y hoy día les vamos a entregar las papitas, la gloria, la... Ustedes cuando terminen de ver esto, van a aprender muchos conceptos nuevos, van a aprender historia relojera, van a tener una mejor información para consumidores, para no andar comprando estas cosas asquerosas y van a poder entrar a este pasatiempo de una manera genial. Así que 7 relojes que recomendamos en el presupuesto de bajo $100. ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo de la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? Mira qué lindo, Bala. Nuevamente aquí en la nave. Hoy día vamos a encarar. Estos son los relojes que me gustan, Bala. Al acceso de todo el mundo. Sí, pues. Nada de cosas ahí, ay, que lo oro, que la cuestión fácil, que también está bien, pero hoy día vamos a los relojes de combate, por los que todos podemos tener, ¿o no, Bala? El mejor. Obviamente siempre vamos a dejar acá en la barriguita las selecciones para la gente que quiera ahorrarse todo esto, pero creo que es importante que sepan un poco y darles un poco de contexto de cómo vamos a decidir. Hay demasiados relojes en esta categoría bajo $100. Mucha gente tira al voleo y hace una cosa en Google y lo busca, pero todos los relojes que yo voy a presentar son relojes que yo he usado, que me he puesto y que he visto. Va a haber gente que me dice, no, es que lo que pasa es que tú tienes una tienda, entonces tienes un conflicto de interés, porque nos vaya a recomendar cosas de tu tienda. Mentira, muchachos. Muchos de los relojes que voy a recomendar no están en la tienda. Incluso, si quieren comprarlo en otro lado, tenemos un tutorial acá de cómo importar relojería a Chile y tenemos otro tutorial acá de cómo comprar en eBay. Así que no es verdad. Y también tenemos ciertos criterios. Obviamente vamos a trabajar con los precios internacionales de Estados Unidos. Estos precios obviamente van cambiando dependiendo del país. Vamos a usar Amazon mucho de referencia. Y también estos tienen que ser solo relojes nuevos, porque por menos de $100 podemos comprar muchos relojes usados ricos y ese no es el objetivo de este video. El objetivo de este video es relojes nuevos. El criterio de evaluación será acabados, historia, Precio-calidad y diseño. No vamos a estar considerando obviamente criterios que hemos hecho en otros rankings, que tanto las máquinas, la cosa técnica, no nos vamos a meter tanto en eso. Creo que no tiene mucho sentido en este rango de precio. Y lo otro es que tampoco vamos a estar evaluando que el reloj es hecho en el país o no hecho en el país. No, tampoco nos podemos poner exquisitos por este rango de precio, ¿no? ¿Vale? No, po. Pero queremos la batalla, si se pueden conseguir muy grandes relojes en este. ¿Qué te parece? ¿Empecemos? Por favor. Número 7. Para comenzar empezaremos con un clásico de Suiza, Swatch, con el Jellyfish. ¿Qué te parece este modelo, Bala? Yo tuve uno de esos de niña. ¿Tuviste uno? Sí. ¿Qué recuerdas tenías? No me acuerdo qué pasó con ese reloj, pero me duró un montón. Es bueno, ¿no es cierto? Sí. Swatch es una compañía suiza fundada por el grandioso Nicolas Hayek, uno de los grandes relojeros de todos los tiempos, y que vino a romper el mito de la industria relojera suiza. Estaba quebrando durante los años 70, producto de la crisis del cuarzo y por la invasión de relojería japonesa en el mercado. Es por eso que este visionario hombre decidió salvar a la industria suiza, que el objetivo era que fuera el reloj barato y a pila suizo. Entonces esa era la manera de que los suizos podían empezar recién a ser competitivos en una época en donde se pensaba que un reloj suizo no podía ser de cuarzo y no podía ser plástico porque iba a perder sus cualidades, y sin embargo Swatch demostró lo contrario. Es un modelo de 1983, es de los pioneros de Swatch y todavía se fabrica hasta el día de hoy. En general hay mucha gente que prefiere el con arcoíris o prefiere el blanco y negro. Yo personalmente me quedo con el Jellyfish, es muy interesante. Es uno de los objetos más vendidos de la historia, no por nada está en el Museo del MoMA, pues. Y ustedes pueden tener su pedazo de historia relojera y completamente fabricado en Suiza por $75. Hay dos versiones, hay uno de 34 milímetros y hay otro de 41 milímetros. Y es como el tamaño histórico de los Swatch. Para mí los Swatch tienen que ser los de 34. Y tiene una pila que se puede cambiar ahí. Es muy entretenido. Como se ve el mecanismo, es muy bonito cambiarla ahora, porque se ve cómo funciona. El cristal es acrílico, es decir, es plástico y se raya con mucha facilidad. Pero una de las ventajas que tiene Swatch es que en todas las tiendas Swatch a nivel mundial, tú puedes llevar tu Swatch y te lo pulen, pues, ¿vale? Totalmente gratis. Entonces ahí tenía un servicio postventa bastante bueno. Por el otro lado, hay sí ciertas cosas que son defectos. ¿No te pasa que este transparente te recuerda como a esos Game Boy de los 90? Cuando las cosas como que en los 90 eran transparentes, ¿te acordáis? Sí. Ya, pues, pero como el teléfono transparente. había uno, pues. Pero ¿cuál era el problema de esos objetos, pues, Bala? ¿No te acordáis? Se ponían amarillo. Se ponían amarillo. Claro, este Swatch tiene ese problema. Cuando pasan un montón de años, si lo ponen mucho en el sol, se puede poner amarillo. Ese es como un defecto de estos productos que son transparentes. Tienen que tener atención con eso. Otro defecto es que, como todos los Swatch están hechos para no poder abrirse, esa es una manera de bajar los costos de producción.
y obviamente si el reloj se echa a perder va a estar tirado a la basura. Es un reloj que no tiene fondo Sí. arreglo. Y el último es que aquí yo tengo una denuncia que hacer, ¿vale? $75 no me parece caro, $95 cuesta el de 41. Yo me acuerdo cuando yo empecé andando la hora, este tipo de relojes se podían encontrar en dinero actual, corrigiendo la inflación, en vez de 75, ponte que costaba 58. Bueno, era mucho mejor en esa época. Se vendía Swatch. En un momento pegó una subida de precios como de 10-20% por sobre la inflación y como que mataron la marca, weón. ¿Cierto? Sí, como que ahora son muy caros. Si los Swatch eran baratos, eran como... No sé, a mí me pasa igual que gastarme $75, como que igual es algo caro, ¿cachai? Swatch en un momento como que dejó de ser tan accesible, empezó a apuntar a un mercado un poquito más arriba. Mira, hay países que esto funciona, pero es que en Latinoamérica no funciona así, pues muchachos. No, el $75 no afecta, así que igual es una de mis recomendaciones, $75, gran modelo hasta el día de hoy. Swatch Jellyfish. Para el siguiente en la lista bala, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? ¿Qué? Ir a derrotar a los alemanes. Ah. Vostok Komandirsky en el número 6, uno de los mejores relojes automáticos y la introducción a la relojería mecánica bajo $100, por bala. Hemos hablado mucho de estos relojes en el canal. En general, actualmente en Amazon se pueden encontrar entre 65 y $95 y pueden tener su propio reloj ruso a cuerda, por bala. Cuando uno está hablando de relojes de menos $100, en general estamos hablando de relojes de cuarzo, o sea que se alimentan con pilas. Pero la gracia de los Vostok Komandirsky es que tienen los mecanismos antiguos y hay que darles cuerda para que anden, por bala. La ventaja de esto es que van a poder experimentar todo el romanticismo y toda la gracia que tiene un reloj mecánico y además van a poder ver el segundero cómo se mueve con delicadeza como las máquinas antiguas y cuando lo pongan en su oreja van a escuchar ahí el escape funcionando. Es como una gran introducción al mundo relojero si están viendo este canal, es porque probablemente tienen algo de interés en el tema y definitivamente para introducirse en este panorama esta es una buena alternativa. Todavía son fabricados en Rusia, tienen estos diseños muy vintage y esto es porque originalmente la fábrica es originaria de la Unión Soviética. Cuando fue la invasión alemana, la fábrica se tuvo que mover Vostok, que en ruso significa el este, y es por eso que recibe ese nombre. Tienen muchos diseños conmemorativos de eventos militares y tienen algunos de tanque, otros de submarino, de la aviación rusa, hay distintos elementos. Y para la gente que los quiera funar, mira, tienen este, con la bandera de Estados Unidos. No. Así que no, tampoco están fuera un poco de la pelea, el mundo relojero se mantiene alejado de todo este tema. Es de 40 milímetros y es robusto, ¿vale? Es como un reloj así pesado, grande, es como rico de tener. Una de sus principales características bacanes son que los diales los hacen todavía en la propia fábrica y tienen una fábrica como soviética, donde todavía fabrican todas las piezas, todos los mecanismos, los engranajes, lo hacen todo in-house, o sea, fabricados por la propia Vostok, que por menos de $100 que una empresa te haga todo es una cosa súper honorable, pues, ¿vale? ¿No? Sí. Así que tiene bastante interés. Son water resist, ¿eso qué quiere decir? Que no se recomiendan para sumergir. En general van a poder lavar los platos, cosas así, pero no se recomiendan para sumergirse. Para eso pueden tener un Vostok Amphibia, que ya tiene otro precio. Tiene una reserva de carga de la máquina de 36 horas. Van a tener que aprender y van a tener que acostumbrarse y adquirir el pasatiempo de darle cuerda todos los días. La caja es de latón y está cromada y tiene como ese efecto. No es de acero inoxidable, pero claro, por el rango de precio naturalmente va a ser un sacrificio. Correa de cuero y cristal acrílico. Dentro de las desventajas del modelo, se podría decir que la correa es realmente mala, ¿vale? Yo les recomiendo que si se compran un Vostok Komandirsky, cámbienle la correa inmediatamente. Se les puede poner una NATO, les quedan bien bonitos con correas NATO, correas de nylon, o pueden comprarle otro tipo de correa de cuero, pero esa cámbiensela, no es buena. La presentación es como en una caja delicada, a mí sí me gusta así, pero tampoco es la mejor presentación del mundo, es como bien así a la antigua. Y lo otro es que los biseles, el que rodea el reloj que se usa para marcar, también es bien así frágil, no es como lo más sólido del mundo. Como es un reloj antiguo y es a cuerda, igual es un reloj delicado, no es como un G-Shock que ustedes pueden irlo golpeando, no, este es para usarlo con cuidado, muchachos. Pero por otro lado, por el lado romántico, definitivamente van a ganar. ¿Cuántos años llevamos en YouTube? ¿Como unos 2, 3? Como 4, pues ya. ¿Qué? 4 años llevamos en YouTube. ¿Y puedo confesarte algo? ¿Qué? Lo que voy a mencionar a continuación es lo que más me ha costado mencionar en los 4 años que llevo en el canal. ¿Qué? El quinto reloj que más recomiendo, es que no puedo decirlo, weón. ¿Pero por qué? Como que te gusta pero te asusta. Invicta. ¿Ah? Invicta. El Invicta Pro Diver. No me odien, no me odien, no me odien. Muchachos, no me odian. Guarden sus manos del teclado, aléjenlas del teclado, esperen hasta el final, hay una explicación para esto. Invicta es una compañía norteamericana de relojería de dudosas prácticas. Es posmoderna, tienen descuentos falsos, tienen muchos diseños que son como... ¿Qué opináis de esos diseños, vale? Están como horripilantes igual, ¿no? Sí. Pero hay un consumidor para eso, ¿verdad?
Y son definitivamente la marca que genera más controversia y más división en el mundo relojero. Por un lado están los que dicen que les atraen los diseños y los tamaños maximalistas y muy coloridos que tienen de atender y que dicen que usan un espacio en relojería que no está siendo cubierto por otras marcas. Y otros argumentan de que copian, tienen mal gusto, tienen prácticas comerciales cuestionables y que incluso pueden ser una secta. No, si esto es con todo o nada, pues vale. El tema con este modelo es que el Invicta Pro Diver es un reloj de buceo con mecanismo NH35 de Seiko, 200 metros certificados bajo el agua, caja y correa de acero inoxidable con cristal mineral y vale, en el momento de hacer este video, vale $81,39 en Amazon, bala. Es demasiado barato por eso, weón. Es demasiado barato. Mira, yo no vendo Invicta. Probablemente nunca venda Invicta por las razones que ya estipulé anteriormente. Pero sí hay que reconocer que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de tener los checks y del valor que te están otorgando con una excelente máquina, excelentes acabados, una buena correa, dial, todo funciona. Por $81 es demasiado buen reloj. Yo creo que puede ser una buena alternativa. Ahora, también hay que declarar que este reloj, digámoslo, es un homage, pues, ¿vale? Es una copia del Rolex Submariner. Los tipos lo que hicieron fue que vamos a agarrar un diseño de otra marca que está requete contraprobado, le ponemos nuestro logo y lo vendemos. Y eso obviamente es una práctica que para mí, ellos van a defenderse que esto es democratizar porque la gente no puede acceder a él. Para mí, muchachos, eso se llama mediocridad y copia. Copia, pues. Es la más... Sí. Y si no me creen que es una copia, miren el otro modelo Invicta Pro Diver que hay, que es el 1953, que también es una copia de este Rolex Submariner antiguo, pues, ¿vale? Pero ese es peor todavía porque el Submariner original era de 37 y este es de 40. Entonces deformaron el dial para que cupieran 40. Puta, que quedó mal, güey. ¿Pero por qué estoy recomendando este entonces? Porque desde el punto de vista de lo que te están ofreciendo en el punto de vista técnico es extraordinario, güey. Entonces, si usted hace como que no escuchó todo lo que acabo de decir, este es el mejor reloj de buceo precio-calidad que va a encontrar. Pero si usted es una persona con un poco más de honor, le recomendamos alternativamente el Casio Marlin, pues, ¿vale? Mira que este ya tiene un diseño original, que tiene la albacora que venía de los Casios ochenteros digitales, que no anda copiando ni los punteros ni el dial. Incluso yo lo encuentro con mejores acabados que el Invicta, pero tiene una máquina de cuarzo sencilla versus este que tiene un NH35 Seiko, que es bastante más máquina. Yo sé que una es cuarzo, la otra automática, pero es más reloj, pues, hay que decirlo, hay más reloj. Ahí, si usted quiere el camino honorable de buceo, le recomiendo el Casio Marlin Duro, por incluso mejores acabados, pero si quiere el automático con toda la cosa, Invicta Pro Diver. Cuarto lugar. Este no va a ser un reloj, pues, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Este va a ser una categoría completa de reloj. ¿Ya? Hoy día, tú tienes menos de $100. Ya. ¿En qué país del mundo vas a encontrar la mejor calidad, las mejores máquinas, los mejores acabados, los mejores diales, las mejores terminaciones, la mayor cantidad de historia relojera por menos de $100? En Japón. No, pues, bala. En el Persa Bio Bio. No, pues, bala. Estamos hablando de relojes nuevos. En China. Oh, no. China, pues, bala. Hoy día los chinos en relojería la están llevando, pues, ¿vale? Entregando excelentes relojes con excelentes terminaciones a excelentes precios. Y estamos recomendando, ustedes quieren acceder a su mejor reloj y, muchachos, digámoslo, y mejor, incluso mejor que el Invicta Pro Diver. ¿Dónde están los mejores relojes hoy día? Están en Pagani Design, Winner, tenéis Seagull, tenéis Steel Dive, tenéis Sugest. Bueno, ¿cuántos relojes chinos podemos recomendar, pues, vale? De hecho, si este canal fuera serio, este ranking sería solo relojes chinos, de las marcas buenas. Pero ¿cuál es el problema, pues, vale? Hace poco fui a AliExpress y me quise comprar mi maletita de reloj. Me gasté un dinerito, pero ¿cuál es el problema? Llegó mi maletita de reloj, esta era la foto y esto fue lo que me llegó, bala. Mira esta weá. Quiero poner mi Frogman, la weá ni entra, pues, bala. Si la weá está muy mal. Eso te pasa por comprarlo en AliExpress. Además, huele mal, huele como a tóxico. Lamentablemente, muchachos, si bien es cierto, hoy día en China están los mejores relojes precio-calidad, con mejores terminaciones, con las mejores máquinas bajo $100, la razón de por qué no están inundando todo este ranking es porque los métodos de comercialización, cuando uno compra en AliExpress, cuando uno le compra en Temu, cuando uno compra en las distintas plataformas online, no se asegura qué es lo que te va a llegar. Y lo digo por experiencia propia. Ahora les mostré la maleta. Yo me compré un Seagull, ¿vale? El 1963. Bueno, me llegó un reloj de cuarzo asqueroso. Era inusable, no era nada que ver con lo que yo pagué. Eso es lo que me pasa
pasa con la relojería china? Hasta que los muchachos no empiecen a respetar el derecho de autor, respetar las marcas y que las plataformas online empiecen a ser más confiables, la relojería china nunca va a despegar y siempre va a ser eclipsada por la japonesa, por la europea, y siempre van a existir los prejuicios en torno a ello. Así que, por mucho que yo lo recomiendo, ahí les mencioné algunas marcas, mucho ojo donde compren. Pero te digo lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Te acordáis cuando dijimos en un sueño que queríamos ir a Japón? Sí. Te digo que ahora tengo otro sueño. Ahora quiero, Bala, que la nave visite China y traer esos relojes y mostrarle a la gente la verdad de la milanesa, de verdad lo que está pasando en China. Porque allá está el futuro relojero y tenemos que ir a cubrirlo. ¿Quería ir a China? Totalmente, porque ¿Qué sería lo primero que quería ir en China? no tengo idea. Pero entonces no quería ir tanto, bo. Quiero ir a China, quiero todo. Saldría a la calle, saldría a comer, miraría a la gente. ¿Qué querríais comer? La comida china, pues. ¿Arrollado primavera? Iría a ver si la comida china es la misma comida china que venden acá. Siguiente. Oye, los que hemos mencionado son grandes relojes por estos precios. Pero ya este top 3 ya es los que hay que comprar sí o sí. Los otros puede haber una opinión que sí, que no. Estos 3 son sí o sí obligatorios en cualquier colección relojera. Número 3, Timex Expedition Indiglo. Mira qué lindo modelo, pues bala. Mira qué lindo modelo. ¿No encontráis? Precioso. En 1854 se fundó la compañía con más historia de relojería de Estados Unidos, Timex. Pero lo entretenido de Timex es que han estado muy de la mano con la historia relojera universal durante todo el siglo XX y han tenido muchos desarrollos de distintos objetos. Hoy día apuntan más bien a un mercado de entrada y de relojes de gama media, pero donde más destacan, en mi opinión, son los relojes de entrada, con relojes de menos de $100 y se encuentran grandes cosas. Hay mucho para ofrecer, hay muchos Expedition, muchos Waterbury, pero en mi opinión el que es más interesante es el Timex Expedition Indiglo. ¿Tú sabes lo que es Indiglo, Valo? ¿No? ¿Ya veis la corona del relojito? Sí. ¿La que va a cambiar la hora? Sí. Mira lo que pasa cuando la apretáis. Se ilumina. Pero vale, se ilumina. El año 1992, para la línea Ironman, los muchachos de Timex inventaron esta tecnología en donde se ilumina el dial para la noche desde atrás del dial. Mira qué bonito el efecto. Está súper bonito. Y fue pionero en esto. Incluso Casio hizo una tecnología parecida, pero lo pudo hacer recién en 1995. Timex fue adelantado totalmente. Yo exijo cualquier Timex y lo único que me importa es que sea Indiglo. Hay muchas terminaciones, muchos tamaños. No les voy a dar un código en particular. Lo importante es que sea Expedition Indiglo, que son estos relojes de explorador con buenas terminaciones y con distintas cosas. Van a pillarlo en 40 milímetros, puede haber un poquito más, un poquito menos. Correa de nylon, cristal mineral, que eso ya ofrece cierta resistencia a arañazos, mucho mejor que un cristal de plástico. Las cajas son de lata en general cromadas, pero igual son cajas resistentes, 50 metros de resistencia bajo el agua, y las máquinas son la raja, ¿vale? Yo llevando My Timex, las one no fallan nunca, no hay postventa, son buenos, weón. Buenos los Timex. Lo único que se le podría criticar es que la caja es de lata en vez de acero inoxidable. Pero vale, el que estamos viendo en pantalla en Amazon cuesta entre 26 y 55 dólares. Está súper bien. Están súper bien, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que ustedes tienen ahí un bonito reloj con bonita historia, bonitas terminaciones, que les va a durar muchísimos años y va a cumplirlo con todo. Sí. Timex Expedition Indiglo. Cuando hablamos de precio-calidad, todos pensamos en Casio, ¿verdad? Sí. Y apuesto que todos pensaban que el número 1 en esta lista iba a ser Casio, pero el nuevo Casio va a ser el número 2. Oh. Casio, muchachos, la marca emblema japonesa del precio-calidad. Si están buscando un reloj de excelente precio y excelente calidad, tiene que ser un Casio, pues, ¿vale? ¿No? Sí. ¿Cuántos modelos hay que recomendamos? El F91W, el reloj más vendido de todos los tiempos. El A158 o A159, uno de los pocos Casios que todavía es hecho en Japón. $35, tenéis caja cromada. Tenía el A168 con su pantalla Illuminator. Tenía el Casio calculador CA53W que salía en Volver al Futuro. En la 2 sobre todo, porque la 1 era CA50. Tenía el Casio Royal. Tantos Casio para las chiquillas que siempre me alegan que no hablo de relojes para mujeres. El LA670, pues chiquilla, uno de los Casios más antiguos que aún están en fabricación, era de los años 80. Uno encuentra ese modelo en los catálogos de los 80 cuando no estaban. Todos estos que mencioné no están. Y el LA670 estaba ahí. Es de los fósiles brillantes de Casio todavía en fabricación. Todavía en fabricación. Todavía en fabricación. Se me salió la pasión. Pero, ¿cuál es mi tema? Esos relojes en general rondan entre los 15 y 35 dólares. Y este ranking, ¿vale? Es menor de 100 dólares. Sí. Entonces tenemos ahí igual un rango de gasto mayor. Por eso no puedo recomendar estos modelos. Porque si bien es cierto son más baratos, todavía nos queda un poquito de billete ahí para poner extra. Entonces, ¿sabéis cuál es el Casio que voy a recomendar? Este no lo van a ver en ningún otro ranking. Este lo sé yo porque yo vivo y respiro Casio. Lo tengo así en la piel. El Casio A1100.
Mira esta maravilla, bala. Entonces usted me va a decir, pero qué gracia tiene extra, no tiene muchas funciones adicionales, no tiene mucha más resistencia. Muchachos, este Casio es de acero. Acero, acero, acero. Mira esa caja, es pesado. Los botones, bueno, la weá se siente de una calidad extraordinaria. La correa no son como estas correas nuevas de los vintage que son el desde. Estas correas ya es más pesadas y tienen los eslabones y la construcción de las correas vintage. Si tienen un presupuesto muy inicial, cómprense los otros. Se los recomiendo más que el 1100 y de hecho tienen mejor relación precio-calidad que el 1100. Pero si se quieren dar el gusto y pagar un poco extra por tener uno de los mejores Casio, tienen que tener este. Además, siempre estamos alegando que vuelva el Casio con juego, que vuelva aquí, que vuelva allá. Y los Casios de esa época tenían precios más bien cercanos a los $100. Pero si la gente sigue y sigue comprando los Casios de 20, no le vamos a estar dando espacio a la compañía para que sepan que hay interés en estos Casios un poquito más caros y poner un poquito más por tener mejores acabados. Y yo personalmente siento que hace falta muchos Casios más de acero inoxidable. Así que esa va a ser mi recomendación. No se van a arrepentir. Si quieren, para poner un poquito extra y el 1100. El precio de lista es 135, pero logré encontrar algunos lugares en Estados Unidos que todavía está a $99. Así que yo creo que sí califica para este ranking Casio a 1100. Oye, Bala. Dime. Pero Bala. Alfredo. Oh, Ah, ¿ya qué? pero Bala, que te escucháis bien. Oye, tenés razón. Pero si siempre se te escuchaba a lo lejos. Ahora Sí. estáis como al lado mío. Súper nítido. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Tú sabes por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque este video fue auspiciado por los amigos de Saramonic Micrófonos. Nos regalaron este lindo micrófono y nos dijeron, oye Alfredo, es que somos fan de tu canal, así que quería aquí invitarlos a seguir a Saramonic. Mira que se escucha bien, ¿o no? Nos dijeron, se escucha como el hoyo tu video. Sí, pues entonces había que mejorar, así que la gente de Saramonic se nos acercó y nos regaló estos micrófonos. Así que es uno que se ponen dos y es rico, pues, para. Así que eso, sigamos con el video. Era una pequeña mención nomás. Es que cómo no les vamos a agradecer, pues. No, yo lo agradezco demasiado. Se pusieron buenos ahí con Saramonic, así que... Saramonic. 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 Y mira, además, podéis ponerle fotitos. Entonces pueden salir las fotos que tú querés. Pucha, si no ganó Casio. ¿Qué marca tiene mejor relación precio-calidad que Casio? El ganador, muchachos, de esta lista va a ser el Casio G-Shock, el DW5600. De hecho, este libro me costó más que lo que costaba este modelo. En 1983, el ingeniero japonés Kikuo Ibe inventó el G-Shock, el modelo de Casio hecho para resistir golpes. Y gracias a la idea del módulo flotante, este reloj resiste 200 metros bajo el agua, pruebas de gravedad e incluso caídas desde edificios. El primer G-Shock fue el DW5000 y en los años 80 se reinventó con un par de cambios y se transformó en el 5600. Y ese modelo hasta el día de hoy sigue en fabricación. ¿Y tú sabes por cuánto puede acceder? Un reloj indestructible con espectaculares acabados, con funciones, con todo. En Amazon de Estados Unidos. Bueno, tenía un reloj para toda la vida, que han usado astronautas, que han usado famosos, que aparece en películas, que va a aguantarte todos los golpes. Heredero del G-Shock original, que tiene un cuarzo que tiene una tasa de error de 15 segundos al mes. Eso es bastante más bueno para un cuarzo. Alarma, cronómetro, cuenta regresiva, señal de hora, configuración en 12 y 24 horas y un excelente tamaño. Es de 45 milímetros, que pareciera ser mucho, pero no es tanto. Es bastante chico. Ahora, yo te tengo algo. La gente anda diciendo, no, que los G-Shock ya no son como los de antes, bla, bla, bla. ¿Tú sabes quién tiene el 5600 original? Tú. Obvio, pues, ¿qué más? Mira, acá está. El módulo 901. La única diferencia principal con el modelo es la tapa. Está enroscada, que no es como la tapa con tornillo. Pero a nivel de botón y nivel de construcción, Bala, es el mismo modelo. ¿Cómo no hay que querer este pedazo de historia? Muchachos, este ha aguantado desde los 80 hasta ahora. Estamos en el 2025. Y sigue acá. Y te costó menos de $100. ¿No quieren ustedes vivir la misma experiencia? Cómprese un G-Shock, weón. ¿Qué están weyando? Menos de $100, un G-Shock. Sí o sí. El 5600. Esas serían las grandes recomendaciones relojeras, Bala. Y con eso terminamos el video de hoy. ¡Bravo! Muchachos, acá preocupados por ustedes, gasten bien su dinero. No le den su dinero a compañías que no lo merecen. Esto es toda la segura. ¿Qué te pareció el ranking? Me encantó. ¿Hay alguno en particular que te quedaría? ¿El Swatch? ¿El Swatch? ¿Te gustó el Jellyfish? Sí, es que sabéis que yo tenía uno así cuando era chica. Ya, pues Me lo regaló mi mamá. My first watch. tu mamá. Mi mamá, mi primer reloj. Quizás hacer un esfuerzo de producción para regalarte uno. Oh. Si quieren conseguir algunos de estos relojes, no todos los tengo en la tienda, pero muchos de ellos están en www.lahora.cl si quieren adquirir alguno. Pero también para seguirnos comunidad, síganme en mi Instagram, alfredo.dlh. Déjenos un comentario, déjenos un like. ¿Cuáles son los que ustedes recomendarían? Porque quizás hay alguno que nosotros no mencionamos y que les gustaría mencionar a ustedes. Y argumenten, porque quizás si es que dan suficientes buenos argumentos ahí en los comentarios, vamos a recopilarlos, vamos a comprarlos y hacemos una segunda parte del video, ¿no? ¿Vale? Hoy estaría súper bueno ese. Así que eso pues muchachos, los queremos mucho, estamos acá en la nave.
nada, orgullosos de ustedes. Gracias por permitirnos vivir de este sueño relojero, de poder vivir cada día. Ya llevamos 4 años, escucha qué bonito poder seguir haciendo estos videos, ¿no, vale? Oye, que no dejen su like, porque su like es mi sueldo. Así que eso, muchachos, la lucha continúa. Sigan este video para ver más videos de estos y hasta luego. ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Todavía en fabricación. Todavía en fabricación. Se me salió la pasión.